Un tablero de control va a tener adentro un cerebro. Ese cerebro le va a permitir tomar decisiones de cuándo prender o apagar. ¿Cuáles son los componentes que tiene un tablero de control? Para seleccionar un tablero, o sea, ahorita que te estoy escuchando, que el PLC, que el arrancador, que el variador, ay, siento así como que me vuela la cabeza. ¿También se seleccionan o cómo se hace? La telemetría me permite tener ya un costo mucho más bajo que hace muchos años. Me puede avisar inmediatamente por qué fue que falló y me dice a quién tengo yo que mandar para no tener que ir yo en persona a ir a revisar esa situación. Bombeando Soluciones, podcast. Hola, bienvenidos a Bombeando Soluciones. Como siempre, aquí en compañía de mis compañeros José Aguilar. Hola. Ulises. ¿Qué tal? Y Edith Villanueva. Hola. Ah, qué padre se siente tener el control. No se acostumbra, Elías. Justamente, ese es el tema que vamos a hablar, del control. Hoy para mí vamos a tener una masterclass. No precisamente porque vaya a durar el doble, no los asusto, pero sí una masterclass porque vamos a hablar del tema de control. Y para ese tema, no crean que todo el mundo, hay mucha gente con esta experiencia, esta expertise, este conocimiento en el mundo o en el ámbito aquí de las bombas. Podrán haber muchos comercios que te dicen que tienen el control, pero solamente hay pocas personas especializadas y gracias a eso nosotros contamos con un experto, un máster en la materia del control, José Aguilar. Gracias, Eli. Vamos a empezar con una pregunta. Como nosotros manejamos bombas, el tipo de accesorios o periféricos que utilizamos para hacer el control son arrancadores, tableros de control o cajas de control. ¿Me puedes explicar cuál es la diferencia entre esos? Sí, es muy sencillo. Un tablero de control va a tener adentro un cerebro. Ese cerebro le va a permitir tomar decisiones de cuándo prender o apagar, ya sea desde una bomba hasta las bombas que quieran, hasta 20 si quieren. Y el arrancador no tiene nada de cerebro. Únicamente puede ser un arrancador suave, un arrancador a tensión plena que va a prender y apagar la bomba, pero lo más automatizado que vamos a poder tener con eso es una pera de nivel o un switch o un botoncito. Perdón que te interrumpa. Sí. El arrancador, ¿tú lo puedes hacer manualmente o hay una aplicación o cómo está eso? No, normalmente el arrancador es muy sencillo, así que siempre a fuerzas vas a tener que ir a presionar un botón por lo menos al inicio. Si se va la luz, es muy común que a algunos arrancadores tengas que ir al restablecerlo. O sea, es algo que no tiene control, nada más es para proteger al motor del amperaje. Y hay una aclaración que sí me gusta mucho hacer, que la caja de control no es que controle, nada más así nos acostumbramos en el mundo de las bombas a llamarla, pero la caja de control es el capacitor para que las bombas monofásicas sumergibles puedan arrancar, porque las bombas monofásicas que no tienen capacitores no pueden girar, necesitan a fuerzas la caja de control, que es el capacitor. Fíjate, Jos, yo que recién llegué al mundo de las bombas, lo eléctrico me costaba mucho y como que de repente decía, ay, pero eso no me gusta. Pero lógicamente se necesita y mucho. Y una de mis grandes controversias era cotizar el tablero de control. ¿Y por qué era controversia? Porque no tenía ni idea qué llevaba. Entonces, la pregunta va precisamente en eso, Jos. ¿Cuáles son los componentes que tiene un tablero de control? Pues el tablero de control, vamos a agarrar el arrancador que nosotros queramos, ya sea a tensión plena o a tensión reducida, y lo vamos a meter dentro de una caja, pero le vamos a agregar un cerebro que va a ser un PLC. Ese es el mentado PLC. Ese es el mentado PLC. Que el PLC puede ser tan sencillo como una tarjetita chiquita que
que un electrónico haga con nada más para aprender o apagar, o puede ser un monstruote que parezca una computadora. De hecho, ya hay unos PLCs que les llaman computadoras industriales, que tienen muchísima capacidad, pero para bombeo nos vamos a quedar casi siempre en una cuestión básica. Y luego a los arrancadores y al cerebro, que es el PLC, lo único que vamos a hacer va a ser agregarle protecciones. Ya de ahí la lista se nos puede hacer larguísima, infinita, porque vamos a empezar, por ejemplo, con los interruptores termomagnéticos. De acuerdo al bolsillo. Ajá, exactamente. Vamos a empezar con los interruptores, con los relevadores para conectar los sensores, con los guardamotores si queremos proteger por amperaje, y así nos vamos a ir viendo. Pero yo resumiría que el tablero de control tiene arrancador. En ese caso, el arrancador también podemos considerar el variador de velocidad, que nada más va a ser el dispositivo con el que vamos a arrancar, el PLC, que va a ser el cerebro, y las protecciones que nosotros vamos a integrarle al tablero. Ese sería como un resumen muy estricto, muy hecho. Ok. Fíjate que el otro día fuimos, mi compañero Brian y yo, a una industria y hablaban mucho de la logística, de la lógica de control. ¿Pero qué es eso? La lógica de control. Esa sí es la diferencia entre que se inunde una empresa de alimentos, que ya les platiqué una vez la historia. De ese gran derrame. Que se inunde de aguas negras o no se inunde. El cerebrito del PLC que tenemos en nuestro tablero de control dentro debe de llevar una lógica de control. Esa lógica de control es cómo quiero que opere o cómo va a operar en diferentes circunstancias. Siempre en las bombas nosotros esperamos que todo salga bien, pero tenemos que estar preparados para que algo salga mal. Que eso siempre pasa. Que eso siempre pasa. ¿Qué fue lo que pasó en el ejemplo que les platiqué del cárcamo que se desbordó? El que hizo ese cárcamo pensó, se activa la primer pera, no pasa nada, se activa la segunda pera, prende la primer bomba, se activa la tercer pera, prende la segunda bomba y somos felices porque van a estar prendiendo y apagando las bombas. Pero la lógica de control de ese tablero en específico no tenía la protección o la lógica para saber qué hacer si no prendía la primer pera. Se les descompuso la primer pera, que es la pera de permiso de arranque, y entonces las otras dos subieron, pero el PLC dijo, no, pues no arrancó la primera, entonces si las otras se suben, yo no sé qué está pasando. A No mí llamó no a la me digan segunda nada, en yo no voy a operación. mandar a prender la bomba. Entonces no prendieron las bombas. Las bombas estaban bien, podían haber trabajado, pero la lógica de control era la que estaba mal. Eso también pasa con algunos variadores de velocidad, en donde, o PLCs que tienen variadores de velocidad, en donde la lógica de control, el que arma el tablero dice, bueno, yo sé más que una empresa que puso a trabajar variadores de velocidad durante 20 años con bombas de agua, y le voy a crear mi propio sistema PID aquí en el cerebrito, y desaprovechan la programación que ya tiene el variador, que ya tiene pruebas y que lo hizo una empresa con muchos años de experiencia, y entonces nada más le mandan al variador, cuando llegues a tanto porcentaje de presión, aumentas un 10% la velocidad. Y luego si llegas más, aumentas al 20%. Entonces están haciendo como variación de velocidad escalonada. Esa es una lógica que para mi parecer es muy mala, pero ahí te estoy dando ejemplos de mala lógica de operación. ¿Cuál sería la lógica de operación perfecta? La que tu cliente te pida. A mí me gusta sentarme con mi cliente y platicar qué es lo que le conviene más, pero qué es lo que él espera. Okay. Yo tengo una duda. Yo, por ejemplo, para mí, para seleccionar bombas, pues es muy fácil, me ubico en las curvas de selección y selecciono la bomba más adecuada para lo que se requiere. Para seleccionar un tablero, o sea, ahorita que te estoy escuchando que el PLC, que el arrancador, que el variador, ¡ay! Siento así como que me vuela la cabeza. ¿También se seleccionan o cómo se hace? Sí. De hecho, tienen que invertirle mucho tiempo
al tablero de control en seleccionarlo bien, porque yo he tenido que ir a arrancar tableros en donde lo pidieron a 220 volts, pero nomás tenían 440. Entonces ya no se pudo arrancar, ya se necesita un transformador y es un problema, gastos. Y un tablero de control no es algo tan fácil como para decir, a ver, déjame lo regreso y ya lo cambiamos luego. O le pico un botoncito y ya va a ser en 220. Pequeño detalle. Sí. Y para seleccionar un tablero de control, lo primero que tenemos que ver es el voltaje, seguido del amperaje, seguido de si va a estar adentro en un cuarto de máquinas o va a estar a la intemperie, porque también es importante. Si va a estar a la intemperie va a costar más, porque hay que proteger que no caiga agua dentro de los componentes. Y la última situación, o lo último que tenemos que buscar es que haga lo que yo quiero que haga. Si tenemos que hablar con el que va a armar el tablero de control o a quien le voy a comprar el tablero de control, que es muy importante, qué es lo que yo espero, porque en lo que yo espero vamos a tener el impacto en el tamaño del PLC. Por ejemplo, he tenido casos en donde un cliente me está pidiendo que yo conecte 10 sensores a un PLC para, en base a esos 10 sensores, mandarle la señal de arranque y de paro a 3 variadores, que es muchísimo. Entonces, ese va a ser un tablero mucho más, de un costo mucho más alto que un usuario que lo único que me dice es, lo único que quiero es tener la presión constante en todo momento y que me avise si no hay agua en la cisterna y listo. Eso es muy sencillo. Fíjate, Jos, que ahora que hablas del cómo seleccionarlo, recordé una cosa curiosa que me pasó alguna vez. Me compran las bombas y el tablero. Hablamos bombas sumergibles para un cárcamo pluvial. Y de repente me habla el cliente, oye, ¿sabes qué? Sí se sustituyeron las bombas, pero se quedó trabajando el tablero viejo porque pues funcionaba. Perfecto. Oye, ¿este que me vendiste lo puedo usar con las bombas del hidro? Ah, esa pregunta está muy chida. Sí, un tablero que se estaba utilizando para aguas negras, sí se puede utilizar en un hidroneumático siempre y cuando cumpla con ciertas características. Porque hay algunos tableros de aguas negras que están como bloqueados, por así decirlo, en donde cuando vamos a necesitar la opción de hidroneumático nos va a marcar fallas. Pero yo creo que el 85% de los tableros sí se puede hacer eso, porque en un tablero de aguas negras vamos a tener 3 peras de nivel, en un ejemplo de 2 bombas, que es lo más común. Vamos a tener 3 peras de nivel. Para convertirlo a hidroneumático, yo lo único que voy a hacer es dejar la pera de bajo nivel y las otras 2 peras las voy a cambiar por switch de presión. Esos switches de presión van a ser la función de las otras peras de nivel. Y lógicamente la pera que se queda trabajando, esa pera yo le llamo pera de arranque o de permiso de arranque, porque cuando se sube no va a prender ninguna bomba hasta que el switch de presión, alguno de los 2 switches de presión diga que necesita agua, que se bajó la presión, que necesita prender la bomba y en ese momento van a arrancar. Entonces sí se puede. Oye, Jos, ¿cómo se selecciona un tablero correctamente? Llega un cliente, te dice, necesito 2 bombas y un tablero de control. ¿Cómo le haces ahí? Sí, es una pregunta como complemento de la otra, de la selección de características. Aquí sí, lo que yo hago es platicar con el cliente con respecto a lo que quiere hacer con las bombas. ¿Qué es lo que quiere? Sí, porque un tablero de control para sacar agua de un pozo y llenar un tanque elevado es una lógica de control muy distinta a sacar agua de un pozo y mandarlo a una serie de casas, a una colonia. Okay. Y es distinto a sacar agua de una cisterna para alimentar un proceso de producción. Cada uno de esos aspectos me va a decir primero si voy a utilizar un variador de velocidad o voy a usar un arrancador. Porque para llenar un tanque siempre voy a utilizar un arrancador. Y luego también hablamos del voltaje y de la potencia. Porque si su bomba es de 25 caballos y la quiere conectar a 220 volts,
lógicamente me voy a ir a un arrancador suave porque ya es muchísimo el amperaje, ya estábamos hablando casi de 60 amperes. Pero si es una bomba pequeña de 5 caballos y luego todavía la quiere conectar a 440 volts, es muy poquito el amperaje, así que un arrancador a tensión plena se puede utilizar sin cualquier problema. Luego hay tensión reducida también, ¿no, Jos? Los arrancadores, hay diferentes tipos de arrancadores. Existe el arrancador a tensión plena, que lo que hace es conectar inmediatamente las fases al motor y empieza a trabajar a 60 Hz el motor. Con eso lo que sucede es que tenemos un pico de voltaje como del 600% de la placa del motor. Entonces, como eso, de hecho, ahorita sucede un poco menos, pero antes era común que se prendiera el refrigerador en una casa y luego se bajara la luz, o que prendiera la lavadora y se bajara la luz. Eso es por el pico de voltaje del motor de la lavadora arrancando. Ahora imagínense, con un motor de 100 caballos, podemos quemar instalaciones. Se funde todo, ¿no? Sí. Ok, ya me quedó claro. Eso es cuando estamos hablando de arrancadores. Pero yo he visto que el cliente a veces nos pide, yo quiero con variador de velocidad. Pones tu tablero de control con el arrancador variador de velocidad o pones únicamente el variador de velocidad. Explícame. ¿Cuándo pongo un variador de velocidad? ¿O se ponen los dos al mismo tiempo o no es necesario? Ah, ya le entendí la pregunta, sí. Perdón. Una vez que yo tengo un variador de velocidad, yo ya no necesito un arrancador. Ah, ok. Porque el variador de velocidad tiene dentro, por así llamarlo, tiene dentro un arrancador. Lo que pasa es que el variador de velocidad está tan avanzado que tiene la capacidad de subir y bajar el voltaje y subir y bajar la frecuencia que está mandando hacia el motor. Al momento de que yo varío la frecuencia, puedo variar la velocidad de mi motor y con eso tener las ventajas de poder tener flujo variable, pero una presión constante. Pero antes de que sigas, creo que me quedé a medias porque dije nada más lo del arrancador a tensión plena, pero hay otros muchos tipos de arrancadores que son, por ejemplo, el arrancador estrella delta. El arrancador estrella delta lo que hace es, mediante contactores dentro del tablero de control, hace una conexión primero estrella para el motor, para que consuma menos amperaje, y una vez que el motor empieza a girar, cambia la conexión a delta para que gire a la máxima velocidad, y con eso tenemos, en lugar de un pico de 600, tenemos un pico de 300% y luego otro 300%, y ya es un poquito menos. Y luego tenemos de arrancadores suaves, que son como los hermanitos pequeños de los variadores de velocidad, que ahí sí tenemos una rampa de aceleración para evitar que tengamos un pico. Sí lo seguimos teniendo, el pico de amperaje al arranque va a estar presente, ¿no? Siempre va a estar presente, pero dependiendo del arrancador que utilicemos, vamos a tener mayor o menor pico, y eso sí es importante saber la aplicación para ver cuál es el que vamos a usar, porque mientras mayor control, más va a costar. Y en el tablero es que dices, ¿esos variadores vienen todos juntos en el mismo tablero o no? Sí, lo ideal es que tengas adentro de tu gabinete, tengas todos los variadores de velocidad. Y aquí sí hay una cuestión importante que hacer. Hay algunos tableros en donde viene un solo variador de velocidad y vienen, por ejemplo, dos arrancadores. Ajá. Sí, los he visto. Eso lo hacen para ahorrarse dinero al momento de, pues, armar el tablero. Se puede vender mucho más económico ese tablero. ¿Cuál es la ventaja? Pues tiene un costo más bajo. ¿Cuál es la desventaja? Si llegara a fallar mi variador, yo inmediatamente dejo de tener todo el tablero, porque ya no tengo arrancadores propiamente funcionables para cada bomba, porque para arrancar necesitan que el variador les mande la señal. Si ya no hay variador, ya no hay señal de arranque que pueda llegarles. ¿Y cuándo debes de utilizar uno y cuándo el otro? Del variador suave y del variador de tensión plena. No, más bien quisiste decir arrancadores, De ¿no? los arrancadores, perdón. Sí, es que me estoy confundiendo, por eso te estoy preguntando. Sí. De los arrancadores, el variador, siempre que tú tengas demanda variable,
entiéndase, por ejemplo, en un estadio en donde... Del Atlas. En el estadio del Atlas, donde va a haber partidos donde se va a consumir mucha agua y va a haber entrenamientos donde se va a consumir muy poquita agua. En hoteles donde consumen mucha agua en la mañana y en la noche, pero a mediodía no consumen agua. Siempre que vayas a tener variación de consumo de agua, de flujo, ahí es donde vas a tener que meter un variador. Y un arrancador lo vas a meter cuando tengas que hacer actividades muy sencillas como llenar un tanque, vaciar un tanque o vas a prender una máquina que siempre va a consumir la misma cantidad de agua. Ok, mira, queridos seguidores, aprovechen, mándenos sus preguntas de todo lo que tengan de control, pero a mí, bueno, estoy haciendo un pequeño resumen. Hablamos un poco de los componentes ya que lleva dentro del gabinete un tablero de control y mencionó que se pueden poner las protecciones que nosotros queramos y le alcance al bolsillo. Pero para ti, Jos, ¿cuáles son las protecciones que tú dirías para aplicaciones de bombeo son necesarias para que no sufra mi bomba? Las protecciones que sí o sí debemos de tener es la protección de voltaje, de variación de voltaje. Aquí en México es muy común que de repente se caiga una fase. Si se cae una fase, aunque tengamos las otras dos, el motor va a seguir trabajando, pero se va a quemar porque se va a recalentar. Y normalmente el guardamotor o la pastilla no protegen. Es una protección muy, muy lenta. Entonces necesitamos por lo menos el sensor de voltaje, necesitamos el sensor de humedad y de temperatura, aunque no todas las bombas lo tienen, y bueno, no todas se justifica. Si la bomba tiene el sensor de humedad y de temperatura, es obligatorio, jamás se debe de aceptar tener una bomba que ya tiene los sensores sin conectarlos adecuadamente. Y yo agregaría una tercera que sí es muy importante, que es la de el apartarrayos o la supresión de picos. Nadie lo pensaría. Sí, porque las bombas están en el agua. Y la electricidad es perezosa. Le gusta irse por el lugar donde menos resistencia hay. Y normalmente el lugar donde menos resistencia hay es en el agua. Entonces las bombas siempre van a atraer a los rayos y a los picos de voltaje. Y si ponemos un supresor de picos, nos vamos a poder ahorrar muchos problemas. A ver, entonces, si yo instalo un tablero de control con todas las protecciones, ¿es imposible que se dañen las bombas? ¿O ya no les va a pasar nada? Esa es una pregunta que de hecho yo la he tenido, lo he meditado y he platicado y preguntado. Ni los bomberos ni los electricistas podemos asegurar que ninguna protección tiene la eficiencia del 100%. Siempre puede pasar alguna cosa. Sobre todo, recuerdo hace muchos años que fui a una presentación de pararrayos, las antenitas que ponen arriba de los edificios grandes para atraer a los rayos. Sí. Y precisamente ahí fue de las primeras veces que escuchaba esa pregunta. Oye, ya si yo pongo ese pararrayos, ya tengo seguro todo mi edificio, ya no le va a pasar nada. Y la respuesta del expositor me gustó porque dice, mira, eso es lo que todos quisiéramos. Sí. Pero jamás se va a poder. O sea, es la naturaleza y la naturaleza es indomable. Entonces, no podemos asegurar el 100%, pero lo que sí podemos hacer es protegernos lo más que podamos. No porque un ladrón se pueda meter a tu casa, vas a dejar de cerrar la puerta. Siempre vas a cerrar con llave. Y ya Tres llaves a veces. Sí, o sea, te vas a preocupar por asegurar la puerta. Si se te meten, pues ni modo, ya hiciste lo que tú podías hacer, pero no podemos asegurar que no va a pasar nada. Díganme, por favor, si no tenemos a un máster. Gracias. En Civi contamos con la colaboración de este ingeniero tan experto en tableros de control. Yo tengo una duda. Yo sé que en el mercado hay muchas marcas de tableros, pero también sé que en las propias fábricas, a menos a ellos también les gusta hacer sus propios tableros
le dicen al electricista todos los componentes que tienen que poner, pum, 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 para que puedan prender y apagar sus bombas. ¿Tú ves alguna diferencia entre lo que está en el mercado y lo que hacen los fabricantes? Sí, de hecho, la principal punto rojo que yo veo en esto es que cuando una empresa, digamos cualquier constructora, dice, Juanito, tú sabes de electricidad, ármate el tablero que necesitamos para esta bomba. Ahí lo que estamos haciendo es tratar de ahorrar dinero y estamos diciéndole a alguien que sabe de electricidad que haga un tablero de control para una bomba que a lo mejor él no conoce precisamente cómo se manejan las bombas. Entonces lo único que va a ser poner los componentes. La prende y la apaga. Para prender y apagar, pero no va a tener el cuidado de preparar el tablero para que sea amable con las bombas. Que luego por eso nos podemos ir a los tableros de control armados por empresas que ya tienen una técnica o que ya tienen mucho contacto con las bombas. Estas empresas que trabajan constantemente con bombas son más amables con las bombas y tienen el plus de que como ya están constantemente en trabajo con las bombas, las tratan mejor y protegen mejor. Pero yo sí quisiera agregar una tercera sección, que son los que se dedican a vender tableros de control, pero no tienen que ver con las bombas. Esos que se dedican a vender tableros de control, pero no conocen de bombas, sí hacen un poco lo que hace el electricista que va poniendo componentes, pero encarecen mucho la solución. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a hacer un tablero de control para 200 máquinas con un PLC tipo computadora y con una serie de requisitos industriales que le sobran a la bomba. Y aquí caemos en un problema de que normalmente el que hace tableros para bomba no tiene la capacidad de hacer un trabajo especializado, por ejemplo, como cuando se quiere meter telemetría o conectarse con el BACnet o conectarse con Modbus. Y nosotros nos hemos dedicado durante mucho tiempo a crear una red de proveedores y de asesores para poder dar la solución más económica, tratando bien a las bombas, porque lo que más nos preocupa es que funcionen bien a las bombas, teniendo todo lo que nos va pidiendo especial el cliente, pero sin irnos a meterle una computadora a un tablero y que nos salga el tablero en 2 millones de pesos. Exactamente. Yo creo que antes de que nos despidamos, y así como estamos estrenando año, que vamos iniciando, que mañana partimos rosca, yo, ahora que lo escucho nuevamente, que lo está diciendo José, telemetría es algo creo que también nuevo, como este año, para el control, o no tan nuevo, pero en el bombeo apenas está tomando auge, y yo diría que sí nos tendrías que hablar un poquito de qué es esa telemetría en bombeo. Bueno, la telemetría sí la estaba dejando yo al final porque, de hecho, es una de las protecciones que yo pondría en la lista anterior. ¿Por qué? Porque la telemetría me permite tener ya un costo mucho más bajo que hace muchos años, tener la información de las bombas. Y esa información de las bombas, tenerla, si tengo un pozo que está a 200 kilómetros de donde yo estoy viviendo y ese pozo falla, la telemetría me puede avisar inmediatamente por qué fue que falló y me dice a quién tengo yo que mandar para no tener que ir yo en persona a ir a revisar esa situación. Okay. Ahorras mucho. Además de que me permite ver en qué momento se fue la luz, en qué momento se quedó sin agua, en qué momento estuvo trabajando con alto amperaje y me permite tomar decisiones y reclamarle incluso, por ejemplo, al operador, oye, siempre que estás trabajando tú se sube el amperaje, ¿qué estás haciendo? ¿A qué le picas? ¿A qué le picas? ¿O qué proceso estás haciendo mal? Cierto. Entonces, ahorita que hablas de telemetría, ¿es lo mismo que un sistema de SCADA? El el sistema SCADA es SCADA. otro show. Sí.
Lo Unos mismo, nombres raros. lo mismo que les conté de los tableros industriales es lo mismo que está pasando ahorita con el sistema SCADA y la telemetría. El sistema SCADA es un sistema hecho para la industria y está pensado para manejar 200 máquinas, 1000 líneas de producción, 800 bombas. O sea, está hecho para una industria en donde hay mucha producción Muy caro. y se tiene que conectar todo, y ahí en ese sistema SCADA cobran por usuario miles de dólares. Pero ese sistema SCADA ya se hizo mucho más accesible, y no sé si ustedes conozcan a Alexa. Ah, El de claro. Alexa, ponme Spotify. Sí. Sí. Siempre está conmigo. Pues una persona que puede tener una Alexa en su casa ya puede tener un sistema de telemetría en su casa. Porque ustedes ya han visto los paquetes que venden en algunas tiendas de electrónica donde les venden el Alexa. No nos está patrocinando, pero es el ejemplo que Es que el se más me ocurre. común. Está el Alexa con un foquito y con un apagador para yo poderle decir a Alexa, Alexa, prende la televisión, Alexa, apaga la luz. Si Y- tienes alarma, Alexa pone y quita la alarma. Exactamente. Igual podemos hacer ahora. Si pueden pagar un Alexa, pueden tener un sistema ya monitoreado de telemetría en donde puedan prender y apagar la bomba, puedan recibir una alarma porque ya necesita mantenimiento, etcétera. Ahorita es fabulosa la telemetría. Oye, Jos, ya para terminar y despedirnos, ya nada más para concluir, platícanos sobre alguna experiencia que hayas tenido en un tablero que haya tenido muchos errores. Pues Uno nomás, no todos. es otra cosa. Me ha tocado atender tableros de control en donde el que fabricó el tablero, me da tristeza decir esto, pero sí se los voy a decir para que tengan cuidado. Programan el tablero de control, programan el PLC, el cerebro, pero le ponen una fecha de caducidad. Entonces, el tablero está funcionando bien durante 1 año o 2 años, dependiendo del colmillo del que lo armó, y después de ese tiempo se muere el cerebro. Deja de funcionar Y adiós control. y adiós control. Pero como es un equipo de alto valor, pues el cliente lo que dice, oye, ayúdame a solucionar este problema sin tener que cambiar el PLC. Pero pues el PLC tiene claves, es imposible de accesar a la programación. Entonces, a fuerzas tienen que hablarle Qué al que feos. lo armó. Qué feos. Y entonces el que lo armó, pues ya llega y pues ya cobra lo que quiere porque es el único que va a poder solucionar el problema. Wow, Les prometo que es lo último, pero es que se me vino a la mente algo como que muy, muy nice y en onda, porque podríamos agregar inteligencia artificial al control. Ay, sí, sí se puede. Sí se puede. Ahorita está en una etapa muy temprana, pero en futuro ustedes lo van a ver. Después de la telemetría, lo que sigue es la inteligencia artificial en los tableros de control, que es que el tablero de control pueda mandar un mensaje de, ¿sabes qué? Está vibrando mucho la bomba 3. Lo que necesitamos es que mandes al técnico urgentemente porque tenemos un 33% de probabilidades de cavitación y un 62% de probabilidades de daño en el valero superior. Eso sería genial. Eso sería fabuloso. Ya Fabulosísimo. está. Y la inteligencia artificial sería capaz de decir, manda al técnico con un valero número 6233 y un sello mecánico 964422. Y habla a la Civi para que te manden a José Aguilar. Exactamente. O sea, José ya se proyectó al futuro. sí, ese tablero de control ya se está trabajando. De hecho, yo ya tengo algún proyecto avanzado en eso. Entonces, en poco tiempo pudiera empezar a salir. Yo creo que ya alguna de mi competencia pudiera estar trabajando en eso. O sea, no es algo que sea cerrado y que nadie lo pueda ver. De hecho, ya sé de algunas empresas que se dedican a mantenimiento de motores que ya tienen inteligencia artificial
en lo que son sus equipos. Entonces, en bombas, en muy poco tiempo, también ya vamos a tener esas garantías. Lo prometido es deuda, era lo último. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos sus comentarios y nuevas suscripciones. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bombeando Soluciones, podcast.